Hoy hablaremos sobre una de las personas más importantes dentro de la historia de los tercios españoles, conocido por ganar batallas que parecían imposibles, conocido por su destreza estratégica, lealtad indomable y una carrera marcada por campañas épicas. Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, tercer duque de Alba, representa una figura crucial en la historia europea del siglo XVI. Nacido en Piedrahíta en 1507, provenía de una de las familias nobles más destacadas de España. Su trayectoria política y militar lo llevó a ocupar grandes cargos en diversas naciones europeas. Reconocido como el Gran Duque, su influencia abarcó desde la corte española hasta los Países Bajos, Italia y Portugal, donde desempeñó roles destacados como gobernador y virrey. La juventud y formación del Gran Duque estuvieron fuertemente influenciadas por su educación humanista y su interacción con destacados intelectuales de la época. Bajo la tutela del poeta y humanista Juan Boscán, el joven Alba fue introducido en los círculos literarios más destacados de su tiempo. Además de educar al joven duque, Boscán también desempeñó un papel relevante como diplomático al servicio del emperador Carlos I de España. Actuó como embajador en Venecia y participó en diversas misiones diplomáticas en nombre del emperador, consolidando así su importancia política en la época. Su trayectoria militar no fue para nada una excepción, fue un elemento sobresaliente de su vida. Desempeñó un papel activo en diversas campañas militares, tanto en suelo español como en otras naciones europeas y del norte de África, consolidándose como uno de los estrategas militares más destacados de su tiempo. Bajo el inclemente sol del norte de África, el año 1535 quedó marcado por la destreza estratégica que definiría la carrera de Fernando Álvarez de Toledo. Tras el asalto a Túnez y la victoriosa toma de la isla de Djerba, sus tropas exploraban los oscuros rincones de la conquistada urbe. Los ecos del conflicto resonaban aún en las callejuelas de la ciudad, mientras la mirada de Fernando se perdía en la vastedad del horizonte, lleno de promesas y desafíos. Fue en uno de los arsenales, entre el eco de las lanzas y el crujir de las puertas derribadas, que el destino tejió su intrincado tapiz. La luz tenue filtrándose entre las sombras reveló una figura imponente, la armadura que en sus días de gloria perteneciera a su padre. La tensión en el aire se volvió palpable, como si el tiempo se hubiera detenido para permitir que la realidad y la memoria convergieran en un momento único. Más tarde, en 1547, el duque participó en la batalla de Mühlberg, batalla desencadenada cuando los líderes protestantes alemanes, unidos en la Liga de Esmalcalda, expresaron su descontento con las formas de gobernanza carolingias, desafiando así la autoridad del emperador Carlos I. En los días tumultuosos de la rebelión, el duque de Alba se enfrentó al desafío con una resolución inquebrantable. Con astucia y valentía, desplegó un plan estratégico ingenioso durante la batalla de Mühlberg. Cada movimiento táctico, como piezas de un ajedrez mortal, llevó a una victoria decisiva sobre los rebeldes aristócratas. El campo de batalla resonaba con el choque de espadas y el estruendo de la lucha. El duque, líder indiscutible, guió a sus tropas con maestría, urdiendo una trama que atraparía a los insurrectos en un callejón sin salida. La estrategia del duque de Alba fue como una danza calculada, donde cada paso llevaba hacia la derrota inminente de los rebeldes. Pero la historia no terminó en la batalla. La siguiente escena fue tan impactante como desgarradora. Las cabezas de los líderes rebeldes, como trofeos sombríos, fueron expuestas en cestos de esparto. Aunque hoy pueda parecernos excesivamente humillante, este acto buscaba enviar un mensaje fuerte y claro. No era solo castigo, era una advertencia, una declaración de que la desobediencia tendría consecuencias severas. La brutalidad de la exhibición buscaba desalentar futuras rebeliones. Las cabezas inertes, testigos silenciosos de la insurrección, se erigieron como recordatorios siniestros de la autoridad del emperador Carlos I y su leal estratega, el duque de Alba. En aquellos cestos de esparto, la historia se escribió con sangre y se forjó un precedente de brutalidad para preservar el orden y la lealtad. La trayectoria política de Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, se ve inextricablemente vinculada a uno de los capítulos más controvertidos y desafiantes de la historia española, la represión en los Países Bajos. En 1567, Felipe II confió al Gran Duque la delicada tarea de sofocar la rebelión calvinista que se había desatado en los Países Bajos. Para llevar a cabo esta misión, el duque estableció un tribunal de los tumultos, conocido por su severidad y eficacia en la represión.
La brutalidad de la respuesta del Gran Duque fue tan intensa que incluso el propio rey expresó preocupaciones acerca de las posibles consecuencias políticas y religiosas que podrían derivarse de estas medidas. Pero mientras, el duque de Alba se encargó de los teatros de batalla más complicados de toda la rebelión. Batallas como la de Jemmingen, donde el duque fue capaz de someter a 13.000 soldados enemigos con tan solo 2.000, o la batalla de Groninga, donde liberó la ciudad que se encontraba asediada por más de 10.000 insurgentes. En el año 1573, el del duque de Alba retornó a sus tierras en España por su edad, pero esto no marcó el final del turbulento capítulo de la lucha contra rebeldes y amotinados en los Países Bajos. La sombra de la discordia persistió, extendiendo sus garras durante varios años más, prolongando la tensión y la violencia que asolaba la región. En el año siguiente, don Juan de Austria asumió el cargo de nuevo gobernador, marcando una transición en la dirección política en los Países Bajos. La llegada de don Juan de Austria planteó una nueva dinámica en el gobierno, buscando una reconciliación más pacífica con la población local. Las colinas testigos de incontables batallas guardaban sus secretos, mientras el eco de la resistencia resonaba en cada rincón. La lucha, lejos de desvanecerse, persistía como un fuego incandescente, alimentado por la desconfianza y la desesperación que se anidaban en el corazón de la población. El duque de Alba, aún ausente físicamente, dejó su impronta en la tierra, como un león que, aunque retirado, dejaba su rugido retumbando en la distancia. 3 años después, en un giro de la trama histórica, se vislumbró la posibilidad de una solución política con la pacificación de Gante. Este acuerdo, tan ansiado como esquivo, se alzaba como el faro de la esperanza, buscando poner fin al conflicto que había desgarrado a los Países Bajos. Sin embargo, la historia, cual tejedora caprichosa, aún tenía giros significativos reservados para la administración de la región. En las salas de negociación, donde las palabras eran armas y los tratados, baluartes de la paz, se forjó un pacto que pretendía restaurar la estabilidad en aquellos territorios golpeados por la tormenta de la revuelta. Pero la esperanza coqueteaba con la incertidumbre, ya que la reconciliación estaba destinada a ser un camino lleno de desafíos y pruebas. Aunque el Gran Duque de Alba había logrado éxitos militares en otros frentes, su reputación se vio empañada por la dureza y la brutalidad de su actuación en los Países Bajos. El conflicto en esta región dejó cicatrices profundas y controversias que perduraron en la memoria colectiva. En resumen, la participación del Duque de Alba en la represión en los Países Bajos es un capítulo complejo y polémico de su trayectoria política, donde las decisiones tomadas en nombre del orden y la autoridad llevaron consigo repercusiones significativas y desafíos en la construcción de su legado histórico. Años después, en 1582, cuando contaba 75 años, el Gran Duque dejó este mundo. Representó una pérdida significativa para la corte española y, en particular, para el rey Felipe II. Dadas las precarias condiciones de salud y la avanzada edad del Gran Duque, se vivía con la constante preocupación de que su fallecimiento pudiera ocurrir en cualquier momento. Consciente de su inevitable desenlace, el Gran Duque anticipó sus últimos momentos, solicitando la asistencia espiritual de Fray Luis de Granada. En sus últimos momentos, rodeado por la solemnidad de la asistencia espiritual, el Gran Duque de Alba dejó este mundo. Posteriormente, su cuerpo fue objeto de varios traslados hasta encontrar su descanso final en una capilla de la iglesia de San Esteban en Salamanca. Este lugar, marcado por la historia y la espiritualidad, se convirtió en la morada eterna del ilustre noble español, cuyo legado sigue resonando en los anales de la historia europea del siglo XVI. La capilla se erige como un testamento silencioso de su vida, sus logros y las complejidades que caracterizaron su tiempo.